ustedes. ¿Listos? No, ahí les puede dejar acá. Ahí, perfecto. Listo. Cuando quiera. Listo. Bueno, ante todo queremos, digamos que, contarles que en un principio, cuando ocurrieron todos los hechos, realmente pues no teníamos, digamos que, pues ningún indicio, no conocíamos nada, realmente no sabíamos nada. Entonces digamos que les vamos a contar hasta la fecha, ya han pasado 3 meses, qué es lo que ha pasado. Entonces, iniciamos. Buenos días a todos los medios de comunicación asistentes y a todas las personas que siguen esta rueda de prensa. De antemano les agradecemos su presencia. Al finalizar habrá un espacio para una ronda de preguntas y digamos que pues más de uno querrá hacer alguna entrevista adicional. Mi nombre es Enaluz Álvarez, hermana de Gamaliel Enrique Álvarez García, que el 26 de noviembre del 2021 fue encontrado asesinado y sepultado debajo de una placa de concreto. Un caso doloroso y emblemático para la familia y el país, como para todas las circunstancias de asesinatos que han pasado, pues digamos que en los últimos años. Hoy nos acompaña mi esposo, Miguel Torres. Digamos que en calidad de víctimas vamos a comenzar. Antes de comenzar a describir y analizar las irregularidades que se han presentado durante la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, es importante dejar claro que nosotros creemos plenamente en las instituciones que hacen justicia en el país. Reconocemos la importante labor que cumplen los jueces de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las demás autoridades. Sabemos que la gran mayoría de los funcionarios se esfuerzan por hacer un buen trabajo. Para no caer en imprecisiones y frases desafortunadas, en nuestras afirmaciones tuvimos en cuenta la recomendación que dio el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el pasado 20 de enero del 2022, en la rueda de prensa por el caso de Mauricio Leal, donde él resaltó la importancia de estudiar lo que hace la Fiscalía. Por eso las irregularidades que se señalarán a continuación durante el relato serán confrontadas siempre con respecto a manuales y guías que son de la Fiscalía y que aparecen dentro del portal web de la misma Fiscalía, como el Manual Único de Policía Judicial, el Manual del Sistema de Cadena de Custodia, la Guía de Inspección del Lugar. Asimismo, vamos a referirnos en algún caso con el Código de Procedimiento Penal, el Código Único Disciplinario y la Ley de Víctimas. Para contextualizar un poco la historia, comenzó el 26 de noviembre, me llama mi vecina de toda la vida y me dice, aquí hay un grupo de personas dentro de las cuales se encuentra Fiscalía y se encuentra Policía de Cajicá. Su hermano hace más o menos 2 meses que no se sabe el paradero y pues necesitan que vengas a abrir la puerta. Pues digamos que necesitaban un familiar para que pudieran dar acceso pues a la vivienda. Nosotros llegamos, digamos que llegamos, ella me hace entrega de las llaves. Vamos a ingresar 4 personas, ingresa el comandante de policía, un agente de la SIJIN y nosotros 2. ¿Qué es lo que nos llama la atención de, pues digamos que de todas estas cosas? Por un lado, que pues nosotros el procedimiento lo grabamos, porque digamos que irrumpir en una casa sin autorización y cosas de ese estilo, pues digamos que pues puede uno incurrir en faltas. Pero ¿qué es lo que nos llama un poco la atención de cuando entramos la primera vez? Lo primero es que, pues efectivamente mi hermano no se encontraba en la casa, mi hermano no sale sin su moto. Cuando revisamos, digamos que rápidamente, notamos que no estaba su computador, no estaba su iPad, perdón, que sí se identificó que el teléfono celular de él se hallaba en el cuarto de él y estaba conectado. También se percibió cuando nos fuimos a la parte posterior de la casa, se percibía un olor a podrido realmente y nos fuimos y revisamos el baño. Hay un baño efectivamente con rastros de una explosión, de un incendio provocado, y cuando revisamos toda la parte del segundo y tercer piso de bien atrás, pues la casa estaba extremadamente limpia, siendo que aquí pues al lado había una construcción. Efectivamente pues debía encontrarse rastros de polvillo, de arena, de alguna cosa de eso, pero pues nada, digamos que nada estaba así como digamos que como sucio. ¿Qué también nos dimos cuenta aquí?
y es que en la cocina auxiliar se encontró una construcción en concreto, pues que realmente cuando uno la observa no tiene ninguna funcionalidad dentro de la construcción. Era tanto el concreto que había que se solicitó, yo tuve que salir aquí y pues como había tantas personas se solicitó una barra y un taladro como para verificar qué era lo que había, pues digamos que dentro de toda la construcción. A mí me preguntaron que si yo realmente conocía, yo le dije yo no conozco mucho, pero afuera está el maestro de obra de confianza de mi hermano, tendrían que preguntarle realmente a él. Digamos que pues ya se le hizo pues toda la pregunta, se le hicieron todas las preguntas y demás, y pues ya digamos que se logró romper algo, efectivamente salió un olor, entonces ya el policía de la SIJÍN dijo no, nos tenemos que retirar, nos retiran, nos dejan ya en la parte aquí de la sala, porque este es el lado de la sala, nos retiran y entonces ya llaman a bomberos y al CTI. Bomberos efectivamente llega primero, aquí Cajicá cuenta con CTI, el CTI, quien presta ese servicio, esa función, es el CTI de Chía. Entonces cuando llega ya bomberos, efectivamente comienzan a romper un poco más y se evidencia que hay un cuerpo. Ellos dicen, nosotros no podemos pues hacer más porque esta no es nuestra función, nosotros podemos dañar evidencia, nosotros nos retiramos. Y pues digamos que efectivamente ellos no cumplen esa función. Ya llega el CTI y digamos que comienzan a tomar declaraciones, comienzan a pedir información, pues digamos que documento de identidad, cosas de ese estilo para poder identificar efectivamente si el cuerpo hallado se trataba de mi hermano o no. Digamos que llegaron pues digamos que mucho personal, CTI, SIJÍN, y pues digamos que personas que realmente pues nosotros no supimos identificar. Aquí digamos que bueno, ya se retira el bomberos sobre las 11 de la noche pasadas, y digamos que aquí comienzan pues ya como que las irregularidades. Entre las 11 de la noche de ese 26 de noviembre, de ese viernes 26, y las 2 de la mañana del día siguiente, del sábado 27, los funcionarios del CTI de la Fiscalía ingresaron y salieron varias veces de la casa. Se veían desesperados porque no tenían ni equipos ni herramientas necesarias para exhumar el cuerpo. Después de que salió el bomberos, que dejó de hacer la labor, ellos no tenían ningún equipo. Ellos, como vulgarmente se diría, no trajeron ni un corta uñas. Frente a esto, pues tenemos dos observaciones. Al no tener equipos ni herramientas requeridas, la misma Fiscalía incumplió lo señalado en el capítulo 3 del Manual Único de Policía Judicial del 2019 que aparece en el portal web de la Fiscalía. Y también incumplieron con la Guía Técnica de Inspección del Lugar, otro documento que aparece en el portal web de la Fiscalía, que señala que las autoridades de policía judicial que son responsables de la inspección deben tener todos los elementos, equipos y herramientas necesarias para la recuperación de los cadáveres. Otra de las irregularidades es que cuando se analiza el presupuesto general que se le asigna desde el Ministerio de Hacienda a la Fiscalía, pues en el año inmediatamente anterior, 2021, la Fiscalía tuvo un poco más de 4 billones de pesos asignados en presupuesto. Entonces, pues nos surgen ciertas preguntas. Señor Fiscal General de la Nación, ¿por qué los funcionarios del CTI de Chía no tenían los equipos ni las herramientas necesarias para hacer la exhumación del cuerpo? ¿Acaso la Fiscalía no le alcanzan esos 4 billones con B de pesos para comprar las herramientas y equipos que necesitan los investigadores? Sí. Bueno, retomando un poco, digamos que toda la situación, efectivamente, la jefe del CTI comenzó a llamar al alcalde, llamó al secretario de gobierno, llamó a la directora de gestión del riesgo, los dos primeros no le respondieron y la directora de gestión del riesgo, ella le dijo, ese no es mi problema. Al final, digamos que al final nadie prestó ayuda, incluso apagaron los celulares. De hecho, aquí estaban 2 concejales que presenciaron toda la situación, porque pues digamos que
pues no había forma de sacar el cuerpo, o sea, quedamos en un momento donde estábamos manicruzados porque ni nos podíamos mover, ni digamos que resolvían el problema. Frente a esto, pues digamos que tenemos otras dos observaciones. Teniendo en cuenta que desde las 11 de la noche que salió bomberos hasta las 2 de la mañana que ellos empiezan a llamar, pues surgió lo siguiente. Con la omisión de ayuda del alcalde, del secretario de gobierno y de la directora de gestión del riesgo de Cajicá, se desconoció lo establecido en la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, y en el Manual Único de Policía Judicial. En estos documentos lo que se determina es que los alcaldes ejercen funciones permanentes de policía judicial, y en virtud de esa función los alcaldes están facultados para realizar inspecciones y para apoyar las labores de la Fiscalía cuando ellos lo requieran. En ese entendido, ellos violentaron, el alcalde de Cajicá vulneró o violentó la ley 906 de 2004. Aparte de todo, con la comisión de la omisión, el alcalde, el secretario de gobierno y la directora de gestión del riesgo incumplieron el numeral 2, artículo 34 de la ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario. Como ellos son funcionarios, ellos deben de cumplir con diligencia lo comandado, deben de abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión injustificada a un servicio esencial. En ese momento la Fiscalía requería ayuda y la alcaldía no brindó la ayuda y omitió la ayuda. Ellos incurrieron en unas faltas disciplinarias. Ahora, sumado a eso, efectivamente aquí no hay CTI. Entonces, si no hay CTI, quien tenía que ayudar era el alcalde. Pero como no ayudó, pues resulta que por invitación de la Fiscalía, y aquí digamos que voy a hablar de una presunción, o sea, yo sí hago esta claridad, porque pues digamos que yo no soy Ministerio Judicial, pero sí quiero hacer, digamos que contar lo paradójico de todo. Y es que en vista de eso, el mismo CTI y los mismos funcionarios llamaron, que esto es la parte indignante, llamaron a la misma persona que secuestró, torturó, extorsionó, sepultó, ocultó pruebas para que viniera y lo sacara. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, si tocaba preservar pruebas, ¿por qué llaman a la persona que hizo todo eso? Y por eso aclaro, esto es una presunción. Esta es la mejor versión del Gato Negro de Edgar Allan Poe, pero a la versión cajiqueña. Entonces llaman al hombre de confianza y él es el que rompe el concreto, no dañó el cuerpo, sabía cómo estaba la disposición del cuerpo y es quien les ayuda al CTI a exhumar el cuerpo de mi hermano. Él todas las veces salía, porque yo ya estaba en la parte aquí afuera, él salía y yo le decía, oiga, ¿este sí es el cuerpo de mi hermano? Me decía, sí, ese es el cuerpo de mi hermano. Pero ¿y cómo sabe que es el cuerpo de mi hermano si hasta ahora se supone que ingresaba? Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, al fin, ¿cómo es esto? La persona sabía, no sabía, sabe, ¿qué ideas tiene? Entonces uno dice, aquí qué es, o sea, este tipo de situaciones, digamos, ¿cómo se presentan? Solo se presentan en qué circunstancias. Entonces digamos que aquí es donde uno dice, aquí qué tipo de fallas hay. Entonces digamos que aquí ya uno encuentra una irregularidad bastante crítica de acuerdo con el manual de policía judicial. Aquí tenemos varias inquietudes. Es incomprensible que ese error lo haya cometido la misma Fiscalía. No entendemos si esa es una de las nuevas técnicas o metodologías innovadoras que ha venido implementando el fiscal Barbosa desde que ocupa el cargo de fiscal. No entendemos por qué el presunto asesino sea el mismo que lo saque. En ningún manual de la Fiscalía que aparece en el portal web de la Fiscalía encontramos que se permita que quien lo asesinó presuntamente sea el mismo el que lo tenga que sacar. En ninguna parte lo encontramos. Ahora bien, con la autorización de ingreso de una persona extraña a la escena de crimen, los investigadores incumplieron todas las técnicas, todas las guías, todos los manuales de inspección judicial. Con el ingreso se contaminó el lugar de los hechos. La escena del crimen tenía que ser preservada.
era una obligación de parte de los funcionarios del CTI. Ellos no tenían por qué permitir que una persona civil, ajena, que no era servidora pública, ingresara e hiciera funciones de exhumación. Tampoco tenemos entendido que el maestro de obra sea un profesional en antropología forense, que serían los únicos que podrían llegar a intervenir en un caso de estos. Como pueden ver, se vulneró todo. En ninguno de los manuales y guías, como les comento, aparece que el mismo presunto asesino sea el que lo tenga que sacar. Perdón, ¿vino el equipo de Caracol? Continuemos, por favor. Dentro de lo que dice el manual de policía judicial, dice que en un caso donde haya que exhumar un cuerpo tiene que haber un antropólogo forense con un grupo de personas para poderlo extraer. Pues digamos que en ese caso pues no hubo, digamos que esa parte pues como que no funcionó. Finalmente, sobre las 4:30 terminan de extraer el cuerpo y digamos que pues ya se lo llevan. El cuerpo duró, no, el carro de la fiscalía duró más sobre la 1 de la tarde en el parque principal, porque no lo recibieron ni en Zipaquirá, ni en Chía, ni en Bogotá, que aquí en Cajicá debía existir una morgue para poder hacer, pues digamos que todo el proceso con medicina legal. Pues resulta que en esta parte tuvo que intervenir, fue el párroco del municipio, auxiliarnos y autorizar un espacio para que pudieran hacer la necropsia. Pues digamos que aquí entonces uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y entonces qué pasó con el cuerpo? ¿Realmente el cuerpo sí sirve como evidencia o no sirve? Porque pues si digamos que ni lo aceptaron ni en Zipa, ni en Cajicá, ni en Zipaquirá, ni en Chía, ni en Bogotá, entonces ¿de quién depende que para hacerse una necropsia en semejante situación, quién autoriza eso? O sea, digamos que todo el mundo como que le cerró a uno las puertas. Entonces uno dice, pero si estamos a 2 horas de Bogotá, aquí no hay, pues alguien tiene que hacerlo. Pero no lo hicieron. El cuerpo duró allá, digamos que frente a la iglesia, hasta la 1 de la tarde a ver quién aceptaba el cuerpo. Y finalmente nadie lo aceptó. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo funciona realmente el debido proceso en una situación de estas? O sea, sentimos que han vulnerado todo el debido proceso realmente. Frente a ese caso, la observación es la siguiente: no entendemos por qué los investigadores del CTI no coordinaron previamente con las autoridades del municipio de Cajicá y con las autoridades de los municipios vecinos, si sabían que tenían que sacar un cuerpo y llevarlo luego a una morgue o una sala de autopsia para hacer la necropsia correspondiente. No entendemos por qué, si ellos desde el día anterior sabían exactamente que había un cuerpo y cómo estaba ubicado. No entendemos por qué esa falta de coordinación entre las autoridades. Tampoco tenemos entendido por qué el alcalde de Cajicá no ha destinado los recursos necesarios para que Cajicá cuente con un espacio adecuado para hacer ese tipo de labores de medicina legal. Y por qué los alcaldes de Chía, de Zipaquirá y de Bogotá, en teoría, presumiblemente, no le ayudaron a los de la fiscalía y por ende, desde las 4 de la mañana que sacaron el cuerpo hasta la 1 de la tarde del día siguiente, desde las 4 de la mañana del sábado hasta la 1 de la tarde del sábado, el carro con el cadáver adentro empezaron a dar vueltas en Cajicá y en la sabana. Por eso decimos, ¿será que el cuerpo todavía sirve como evidencia? Bueno, después de eso, la puerta no la sellaron, o sea, la casa quedó así, digamos, sacaron, nos dijeron, cierren y cerramos, no hicimos más nada. Lo único que pedimos nosotros es bajen los tacos, porque a mí sí me dijeron, va a ingresar, yo dije, no, yo no ingreso a la casa, porque pues están en un proceso de investigación, ¿cómo voy a ingresar? Bajen los tacos y nosotros echamos llave, simplemente eso fue lo que hicimos. El lunes que se llevaron a cabo las exequias sin cuerpo, nos informan que pues habían sacado unos elementos por las ventanas de aquí de esta habitación y en horas de la noche las luces de la parte de atrás estaban encendidas. Pues si no está sellado y aquí metieron mano y el maestro de obra tenía un juego de llaves, pues si alguien se metió,
digamos que ahí sí, digamos que ahí uno sigue preguntándose, si alguien se metió, limpió la casa, se llevaron elementos probatorios, entonces, ¿qué caso es el que hay en este momento? O sea, ¿qué investigación es la que se está llevando a cabo? Pues yo realmente todavía pues no entiendo si esto va a quedar en la impunidad o cómo van a terminar de resolver este caso. Frente a esta irregularidad tenemos dos observaciones también. Los investigadores del CTI al retirar el cadáver debieron asegurar el sitio del crimen. Eso lo dicen los manuales y guías de la Fiscalía. Ellos deben de preservar el lugar de los hechos. Deben de preservar los elementos materiales de prueba, como lo establecen esas guías. Tampoco se entiende por qué el investigador de la Fiscalía, cuando se le informó de que habían unas luces encendidas, cuando se supone que habían bajado los tacos antes, ¿por qué no vinieron a verificar y a revisar quién estaba dentro de la casa? Ellos no vinieron, dejaron así. Todas esas son inquietudes que nosotros tenemos y pues nos preocupamos porque vemos que la investigación no va para ningún lado y que realmente pues no, parece que va a quedar en la impunidad. Ya el día, el 30 efectivamente vienen y ponen un sello, eso fue un martes. El jueves 2 de diciembre hacen la primera inspección. Ese día nos llaman sobre las 5 de la tarde. Por favor, necesitamos que nos abran. Vamos a ingresar. Primero, pues bueno, nosotros llegamos. Comienza la inspección sobre las 6 de la tarde. Primero se abrió, se dejó ventilar todo. Y digamos que pues ingresaron más o menos 8 personas expertas porque vino antiexplosivos, vinieron a recolectar huellas, realmente se demoraron 8 horas de trabajo de las 6 más o menos hasta las 2 de la mañana fue el trabajo ese día. ¿Qué me llamó la atención a mí? A mí me sacan una letra de cambio por un valor más o menos de 10 millones, ahora les muestro la letra, y me dicen, mire, esta letra es para que usted la verifique y la cobre. Y pues yo le dije, bueno, yo la recibí, pero pues ahí tengo la letra. Ahí digamos que a mí me llama la atención algo. Se supone que si es una letra de cambio, ellos son los que tienen que investigar si las personas que le adeudaban dinero a mi hermano no son presuntos responsables del crimen. Ahora, una letra de cambio, pues digamos que ¿yo qué hago con eso? O sea, digamos que yo no, en este momento, digamos que yo no puedo hacer absolutamente nada de eso. Y una letra de cambio por más de 10 millones, realmente pues tampoco es viable. Y pues la letra tampoco es la de mi hermano. Entonces digamos que uno dice, bueno, ¿a qué estamos jugando? Esto es un señuelo para que yo me meta en un lío, esto es un señuelo para que digan, entonces fue la hermana. O a qué estamos jugando, o realmente esas personas sí le adeudan y entonces no tenían con qué pagar y en medio de las circunstancias dijeron, no, pues lo mejor es como salir del paso y optar por otras medidas. Entonces digamos que ahí es como que uno dice, bueno, ¿cómo funciona esto realmente? Sí, frente a esto pues nos preguntamos, ¿acaso esta es una de las nuevas metodologías de investigación de la Fiscalía en la que sacan una letra de cambio que se supone que es un elemento de prueba que debe ser resguardado por la Fiscalía y debe ser materia de investigación porque es una posible causa de quien cometió el crimen? ¿Por qué sacan una letra de cambio? ¿Cuál era el interés de la Fiscalía de entregarnos una letra de cambio? ¿Involucrarnos acaso en la investigación? Tal vez porque se dieron cuenta que desde el comienzo la investigación quedó dañada por ellos mismos al haber ingresado al maestro para que abriera. Son preguntas que nos hacemos. Ya digamos que en la tercera inspección que se llevó a cabo el miércoles 14 de diciembre, el martes 14 de diciembre, nos avisan nuevamente, más o menos sobre las 5 de la tarde, que vienen a hacer la inspección. Efectivamente nos acercamos a la casa, abrimos nuevamente, siempre nos ubicamos en la parte de atrás y comenzamos, digamos que pues a esperar que nos van a preguntar o qué necesitan. ¿Qué nos llamó la atención? Ese día llegó todo el GRUTAC, es decir, ese día llegó muchísimo más personal. De hecho, yo pensé por la cantidad de personas que llegaron que había una tentativa de bomba o que había un incendio, o sea, que algo había pasado extra. Pues ingresaron, algo que me llamó la atención en ese momento, y es que ingresó el personero de Cajicá, el señor Juan Sebastián Segovia, con uno de sus funcionarios,
Por invitación. Por invitación expresa también del CTI, pero pues digamos que él es Ministerio Público y no es Ministerio Judicial. Además, digamos que yo no lo invité en calidad de víctima como a que me representara algo. No sé cuál fue la función que el señor desempeñó ese día. Lo único que sí puedo decir es que efectivamente siguió alterando la escena del crimen, porque pues ¿qué estaba haciendo? Al sol de hoy yo no conozco, no tengo conocimiento del acta, cuál fue digamos que la visita o la diligencia que él vino a hacer, y de hecho, si él viniera a hacer un seguimiento de las funciones del CTI, pues él no es competente porque el CTI es de Chía, no de Cajicá. Entonces digamos que ahí uno dice, bueno, eso es como extralimitación de funciones. ¿Qué es lo que está haciendo el señor aquí metido en la casa? O sea, ¿cuál era su función en ese evento, en ese momento? Sí, y no entendemos por qué los mismos funcionarios de la Fiscalía invitan al personero, que en ese caso, pues no sabemos qué función cumple, si como personero o como civil, con el contratista, y lo que aparte de eso es preocupante, ingresan sin los elementos de protección adecuados. Volvieron a contaminar la cena porque estuvieron andando por toda la casa, pero seguían investigando la casa, es decir, ellos contaminaron nuevamente la escena del crimen, y todo fue por invitación de la Fiscalía. Entonces no entendemos realmente cuál es la forma de actuar de la Fiscalía, si esta es un caso atípico o es una forma tradicional de ellos llevar a cabo las investigaciones, y lo que hacen es dañar y dañar y dañar las escenas del crimen, siempre por invitación de ellos. El 20 de diciembre a mí me hicieron ya la entrevista. Ese mismo 20 de diciembre salí a vacaciones el agente que lleva el caso. Entonces digamos que el caso quedó como estancado desde el 20 de diciembre hasta que nos volvimos a contactar con ellos sobre más o menos la segunda, tercera semana de enero, y ya la persona vino el miércoles 19 de enero sobre las 11 de la mañana. Normalmente en cada visita tienen que hacer un acta de inspección. Ese día pues no había efectivamente acta. En las primeras inspecciones yo firmé, pero en esta ya no. Ese día él se llevó la puerta del baño, pues la envolvió en unas bolsas negras, y pues yo no sé si eso, digamos, que sirva para custodiar o para resguardar un elemento que prueba que algo pasó con esa puerta, porque la puerta muestra que efectivamente algo la quemó, porque pues tiene un hueco evidente y demás. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es que se llevan esto? Y él decía, es que se me olvidó llevarla en un momento determinado. Entonces uno dice, o sea que si se les olvida algo, meten la prueba a la loca, y entonces dentro de un acta anterior, o ¿cómo funciona esto? Realmente pues digamos que uno dice, o sea, las cosas no, digamos que los procesos y los procedimientos no se están llevando a cabo como se tendrían que llevar. Y pues aquí nuevamente, cuando ingresa el funcionario del CTI, ingresa sin los elementos de protección. No ingresa con el traje para proteger la escena del crimen, porque evidentemente ellos siguen entrando. Y pues meten la puerta dentro de unas bolsas sin ninguna protección. Entonces esa puerta, que se supone que es un elemento de prueba fundamental, porque es evidente que ahí hubo una explosión que seguramente contiene huellas, pues fue contaminada y fue dañada. Ahora, nuestra pregunta, ¿servirá eso ahora como elemento de prueba? Ese mismo día tuvimos la oportunidad de preguntarle, decirle, bueno, pero aquí se llevaron elementos, se llevaron el computador, la moto, el iPad y no sé qué más cosas se habrán llevado de la casa. Tenemos que poner una denuncia, o qué es lo que tenemos que hacer. No, nos toca esperar a ver qué dice el fiscal. Bueno, al fin, ¿qué pasó con lo del celular? Ya pudieron, digamos que, ya pudieron verificar, abrirlo, mirar a ver qué contiene el celular. No, hasta la fecha no hemos podido. Entonces yo decía, bueno, pero se supone que si tienen tecnología de punta, ¿cómo así que después de tanto tiempo no han podido verificar qué es lo que tiene el celular? Entonces digamos que ahí seguían manipulando el celular, tenían conversaciones de chat. Entonces, ¿por qué no, digamos que no han verificado esa información? ¿Qué es lo que pasa? Y nos sorprende porque pues se supone que con 4 billones de pesos por año de presupuesto, se supone que ellos tienen unas jornadas de capacitación y tienen unos convenios de cooperación, pues no puedan abrir un celular cuando en la calle a alguien le roban el celular, a los 10 minutos por mucho
ya el celular está desbloqueado y ya se perdió el rastro. ¿Cómo es posible que la Fiscalía con todo ese equipo y con todo ese presupuesto no hayan podido hasta el 19 de enero, no hayan podido abrir o desbloquear el celular para empezar a revisar los mensajes del celular de Gamaliel? No entendemos realmente cómo se está invirtiendo los recursos o cuál es la metodología y las capacitaciones que están recibiendo ellos. Bueno, ya en la quinta inspección que se llevó a cabo el 11 de febrero, nos llaman sobre las 7 de la noche, necesitamos que nos abran. Vamos a ir a verificar cuáles fueron los elementos que se hurtaron de la casa y vamos a ir con unos testigos claves. Entonces yo dije, bueno, pero realmente yo estaba gripada, yo no podía salir, o sea, le tocaba ver a mi esposo venir y abrir la casa. Nosotros hicimos una pregunta, pues no nos pareció descabellada, y es, ¿hay alguna orden? Entonces nos dicen, permítame un segundo, y nos pasan a alguien que se supone que es el fiscal del caso, y el fiscal del caso más o menos así nos dijo, es que si no me abren la puerta, entonces allano la casa. Y yo decía, pero solo le estoy haciendo una pregunta, y es una pregunta respetuosa y válida. Yo no merezco que me responda así. O sea, yo estoy colaborando con el proceso, pero no me gusta ni me pareció respetuoso que me contestara de esa forma. O sea, que si no es como ellos dicen o como lo hacen, entonces pues digamos que lo insultan a uno, lo arrastran y entonces la patanería es la que prima. Respóndame sí o no. Yo sé que si uno, digamos que si uno está colaborando y uno dice yo voy y le abro, pues no pasa nada. Pero solo quería corroborar si efectivamente hay una orden o cómo se está llevando a cabo el proceso. Pero para que me responda así me pareció, sí, digamos que pues fuera de contexto, y además todo servidor público, todo funcionario, pues tiene que hablar con respeto, por más que sea fiscal y por más que tenga los títulos que tenga. Entonces digamos que sí me pareció una grosería ese evento. Aparte de todo, antes de que terminaran de colgar, como estaba en altavoz, se escuchó al fondo que las personas que estaban en ese escenario se empezaron a reír y a burlar por la reacción que hizo el fiscal. Es decir, las personas que estaban ahí presentes en la llamada se rieron por la forma como el fiscal nos contestó y cómo nos ofendió. Para ellos fue gracioso. Entonces, se supone que son servidores públicos que ante todo tiene que haber un respeto y dignidad para quienes son víctimas. Y eso no fue lo que recibimos. Nos sentimos bastante ofendidos en ese momento. Entonces finalmente ya mi esposo pues dice, no, pues yo le dije, no mi amor, ve, porque pues de todos modos pues seguimos colaborando y pues digamos que necesitamos esclarecer el caso. Efectivamente él viene, él llega y pues digamos que él ya les va a contar esa parte porque pues yo sí no me hallé presente. Llego, abro la puerta como de costumbre, ellos ingresan y hacen su labor. Cuando ellos terminan, cierran, pero lo que llama la atención es que llegan personas de civil, sin identificación, sin presentarse, sin carnets, llegan sin los elementos de protección, ingresan, hacen su procedimiento, al rato salen, pero pues no sabemos si nuevamente contaminaron la escena del crimen, no sabemos qué personas ingresaron. Lo lógico es que ellos se hubieran presentado y nos hubieran indicado qué procedimiento iban a hacer y por lo menos que hubieran tenido los elementos de protección para no contaminar más la escena. Eso no sucedió, salieron, cerré la puerta, ellos no mencionaron absolutamente nada, ni se despidieron y se fueron. Al día siguiente ellos enviaron el acta de esa inspección vía correo. Lo que llama la atención es que cuando recibimos la llamada, ellos indicaron que venían a hacer la inspección era para revisar los elementos y objetos que se habían perdido de la casa, pero cuando revisamos el acta, que la tenemos en el correo, lo que aparece relacionado en el acta es que ellos lo que hicieron fue sacar documentos como facturas, letras de cambio, cobros de talonarios, cobros de tarjetas. Sí. No entendemos por qué nos indican que vienen a hacer un procedimiento y en el acta se ve que vinieron fue a hacer otro tipo de cosas. No entendemos cuál fue la razón realmente de decir que venían a hacer una cosa y terminaron haciendo otra. Y después recibimos un mensaje, WhatsApp, un audio, donde decía pues que no firmáramos el acta porque pues les faltaban otros elementos. Entonces, pues uno dice, bueno,
¿qué van a meterle? ¿Qué van a agregarle? ¿El acta sirve? ¿No sirve? O sea, ¿cómo funciona realmente esto? Entonces, digamos que yo veo que este proceso, en vez de ir en avance, va en retroceso día a día, día a día. Y ahí es donde uno dice, pues, ¿qué garantías son las que hay frente a esta situación? Hubo una última inspección el 15 de febrero y ese día vinieron ya a traer un aparato que mide, que triangula las antenas para poder, digamos que triangular quiénes han estado en la casa, quiénes manipularon el celular, quiénes estuvieron, quiénes más entraron, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo algo que me llamó la atención. Se bajó un fiscal de alto rango. Nosotros era en un procedimiento puntual y estábamos era dentro de una investigación. Pero la persona se bajó y se le acerca a mi esposo y le dice, ¿qué más, candidato? ¿Cómo vamos? Y yo decía, pero si estamos en un procedimiento, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces uno dice, o sea que si yo soy un simple mortal, entonces la cosa funciona, y cuando tengo entonces otro tipo de cargos, entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces realmente uno dice, yo la verdad, yo no veo que esto esté funcionando realmente. Yo no veo que esto esté funcionando. ¿Qué significa lo que dicen acá? Resulta que ya se van a cumplir 106 días. 106 días del hecho. El señor fiscal, el 20 de enero, él afirmó que un caso emblemático lo resuelve en 20 días. El caso de Mauricio Leal lo resolvió en 53 días. Yo le estoy dando el doble, 106 días. 106 días donde él me tendrá que dar una respuesta. En este momento, en virtud de la ley que hay, yo puedo hacer derechos de petición de forma verbal. Y aquí es donde yo sí voy a decirle al señor fiscal, pues que abra procesos al alcalde, porque el alcalde falló en atender la solicitud de acuerdo con lo que dice la ley. Que separe a los investigadores que llevaron el caso. Ellos mismos comprometieron las pruebas. O sea, realmente ni Houdini, después de semejante historia, va a poder resolver esta cosa. Realmente esto es hasta indignante. A la procuradora que comience también los procesos que tiene que llevarse a cabo, pues porque hubo desatenciones, hubo extralimitación de funciones, hubo comisión de omisiones, tanto a los funcionarios de la alcaldía municipal de Cajicá, dentro de los cuales se encuentra el alcalde, el señor Fabio Ramírez, el secretario de gobierno y la directora de gestión del riesgo, así como al señor Juan Sebastián Segovia por irrumpir aquí, por hacer algo que no tenía que hacer, como a los funcionarios del CTI. Yo me imagino, porque esta fecha se cumple el 13 de marzo, el día de las elecciones, curiosamente, o sea, todo como que digamos que confluye con todo. Me imagino que el 14 de marzo, pues habrán respuestas de todo el mundo, porque pues esto no puede quedarse así. O sea, después de que cometen semejantes errores, que me vayan a salir con un cuento que por vencimiento de términos o cosas de ese estilo, no. Yo no sé, tendrán que a mí darme respuestas. Alguien me tiene que a mí responder, porque esto no se puede quedar así. Y si esto pasa en un municipio de categoría 2 como es Cajicá, que está a media hora de Bogotá, entonces, ¿qué pasa con los casos donde son 10 horas de distancia de la cabecera principal o cosas así? O sea, ¿a qué estamos jugando? Realmente, como lo dijo el señor fiscal, que él era el segundo hombre más importante sobre la faz de la tierra, yo me imagino que el hombre me dará las mejores respuestas frente a toda esta situación. Ahora, teniendo en cuenta el caso de Carlos Matos, pues ya vimos que hubo destituciones. Yo me imagino que desde presidencia llegará un momento donde también le dirán
al fiscal y al director general del CTI. Bueno, mis amigos, no pudieron resolver esto. Esperamos sus cartas de renuncia. Porque esto no puede seguir así. Realmente esto no puede seguir así. Esto es indignante. Indignante que se burlen de la gente de esta forma. Es molesto. Es molesto el maltrato al que nos vemos sometidos nosotros en calidad de víctimas. Es mamón y es hartísimo esta situación. No hay respuestas. Uno les pregunta, ¿cuál es el nombre del fiscal que lleva el caso? No le dan a uno respuesta. ¿Cuál fue el dictamen de medicina legal? No hay respuesta. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que haya una respuesta? Colombia es un país que ha sufrido bastante. Aquí se necesita justicia. La justicia no puede ser que esté determinada por el estrato, por el cargo que tengan las personas. Aquí todas las personas merecen el mismo trato, la misma dignidad. Todas las víctimas, detrás de las víctimas siempre hay una familia y todos los casos son emblemáticos, no solamente los de estrato 6. Entonces, sí es importante que haya justicia porque sin justicia no hay paz. Le requerimos al señor fiscal que tome las acciones del caso, le requerimos a la Procuradora General que inicie todas las investigaciones del caso, porque de estos hechos tienen que haber unos responsables. Aparte de que el asesinato fue un asesinato cruel, trágico, no podemos creer que después de más de 3 meses y que se van a cumplir 106 días, no vayamos a tener una respuesta efectiva de parte de la justicia. Hay más de 10 indicios. La Fiscalía recibió desde el primer momento toda la información disponible. Todos los vecinos colaboraron y aportaron pruebas. Y no es posible que a la fecha no se haya sindicado ni siquiera a una sola persona. Estamos realmente preocupados e indignados porque no ha habido ninguna solución de este caso. Si esto es aquí, ¿qué pasa en Cajicá? Que estamos cerca, nos imaginamos qué pasará con el resto de casos. Entonces, ¿no hay justicia en Colombia? Justicia tiene que haber para que haya paz en Colombia. Digamos que hasta la fecha se nos ha vulnerado el derecho al debido proceso, el acceso a la justicia y el acceso a la verdad. A la verdad. A la verdad. Muchas gracias por su atención.